Bienvenido a Cosmódromo, un espacio donde la ciencia se vuelve calma para la noche. Aquí exploramos preguntas que parecen demasiado grandes para el día, pero en la quietud de la noche encuentran su lugar. Hoy nos preguntamos, ¿qué tan grande es nuestra galaxia? En este viaje nocturno hablaremos de la inmensidad de la Vía Láctea. Descubriremos cuántas estrellas la habitan, cómo se organiza en brazos espirales, qué papel juega el agujero negro en su centro, cómo se compara con otras galaxias y qué significa su tamaño en relación con el universo observable. A lo largo del recorrido, iremos desmenuzando cada aspecto, para que al final puedas sentir la verdadera escala de nuestro hogar cósmico. Imagina que pudieras salir de la Tierra y mirar hacia atrás. Verías un mar de estrellas que se extiende más allá de lo imaginable. Pero incluso ese mar es solo una parte de algo mucho más grande. La pregunta es, ¿hasta dónde llega nuestra galaxia? La Vía Láctea es nuestro hogar cósmico, una galaxia espiral que contiene cientos de miles de millones de estrellas, miles de sistemas planetarios, nubes de gas, polvo y un agujero negro supermasivo en su centro. Pero cuando hablamos de su tamaño, las cifras se vuelven tan grandes que parecen perder sentido. Se estima que la Vía Láctea tiene un diámetro de alrededor de 100.000 años luz. Eso significa que, si pudieras viajar a la velocidad de la luz, tardaría 100.000 años en cruzarla de un extremo al otro. Y aún así, eso es solo una galaxia entre miles de millones. Si estas cifras te hacen sentir pequeño, pero también parte de algo inmenso, suscríbete al canal, porque aquí, cada noche, exploramos el universo desde la calma. Pero más allá de los números, lo que realmente importa es la sensación. La Vía Láctea no es solo un conjunto de estrellas, es un ecosistema cósmico, un lugar donde nacen y mueren soles, donde los planetas se forman y desaparecen, donde la vida quizás se repite en otros rincones. Y cuando pensamos en su tamaño, no solo hablamos de kilómetros o años luz, hablamos de la escala de nuestra existencia, de lo que significa estar en un rincón de algo tan vasto. Quizás medir la galaxia no sea solo contar estrellas o calcular distancias. Quizás sea entender que, en su inmensidad, cada uno de nosotros es una chispa, y en esa chispa está la posibilidad de contemplar el todo. Cuando miramos al cielo nocturno, vemos un río de estrellas que cruza la oscuridad. Ese río es la Vía Láctea, pero lo que parece una franja luminosa es en realidad la huella de una estructura inmensa y compleja. Esta noche, exploramos cómo está organizada nuestra galaxia en una espiral que guarda secretos en cada uno de sus brazos. En este tramo del viaje hablaremos de la forma de la Vía Láctea, de sus brazos espirales, de su disco estelar, de su halo invisible y del núcleo que late en el centro. Porque entender su estructura es comprender cómo se sostiene nuestro hogar cósmico. Imagina una espiral inmensa, tan grande que contiene cientos de miles de millones de estrellas, y sin embargo, nosotros habitamos solo un rincón diminuto de esa espiral. ¿Qué significa vivir en un fragmento de algo tan vasto? La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Esto significa que su forma no es solo un disco plano de estrellas, sino una espiral que nace de un núcleo atravesado por una barra de estrellas y gas. Desde esa barra central se extienden brazos curvados, como los pétalos de una flor cósmica. Se estima que nuestra galaxia tiene 4 brazos principales: el brazo de Perseo, el brazo de Sagitario, el brazo de Escudo Centauro y el brazo externo. Además, existen brazos menores y segmentos que conectan estas estructuras. Nosotros, en la Tierra, nos encontramos en un pequeño brazo secundario llamado brazo de Orión, entre los brazos de Sagitario y Perseo. El disco galáctico, donde se encuentran la mayoría de las estrellas, tiene un diámetro de unos 100.000 años luz y un grosor de apenas 1.000 años luz. Es como una hoja inmensa y delgada, llena de luz y movimiento. Más allá del disco, existe un halo galáctico en una región difusa que contiene cúmulos globulares y materia oscura. Este halo es invisible, pero su gravedad mantiene unida la galaxia. Sin él, las estrellas se dispersarían. En el centro de la Vía Láctea se encuentra el núcleo galáctico, una región densa y brillante que alberga un agujero negro supermasivo llamado Sagitario. Este agujero negro tiene una masa equivalente a millones de soles, y su gravedad organiza el movimiento de las estrellas cercanas. La estructura espiral de la Vía Láctea no es estática. Los brazos no son objetos sólidos, sino regiones donde las estrellas nacen y mueren en un ciclo constante. Son como olas en el mar cósmico, marcadas por la densidad del gas y el polvo. En los brazos espirales se forman nuevas estrellas. Allí las nubes de hidrógeno colapsan y dan origen a soles jóvenes, brillantes y azules. Mientras tanto, en el núcleo, estrellas viejas orbitan alrededor del agujero negro, como guardianes de un secreto ancestral. La barra central, que atraviesa el núcleo, es una característica que distingue a nuestra galaxia de otras espirales. Esa barra actúa como un puente gravitacional, canalizando gas hacia el centro y alimentando la actividad del núcleo. Y aunque conocemos mucho de esta estructura,
aún hay misterios. La materia oscura, invisible pero dominante, representa la mayor parte de la masa de la galaxia. Sin ella, los brazos no podrían mantenerse unidos. Es como un andamio invisible que sostiene la espiral. La Vía Láctea no es solo una colección de estrellas, es una arquitectura cósmica, una espiral que respira y se transforma. Y en esa espiral, nuestro mundo es apenas un punto, pero un punto capaz de contemplar la totalidad. Cuando miramos al cielo vemos miles de estrellas, pero esas miles son apenas una fracción diminuta de las que habitan nuestra galaxia. En este tramo del viaje hablaremos de la cantidad de estrellas que forman la Vía Láctea, de los sistemas planetarios que las acompañan, de la diversidad de mundos que podrían existir y de lo que significa habitar un cosmos tan poblado. Imagina que cada estrella que ves en el cielo nocturno es solo una chispa en un océano de cientos de miles de millones, y que alrededor de muchas de ellas giran planetas, mundos invisibles que podrían albergar mares, montañas o vida. La Vía Láctea es inmensa, no solo en tamaño, sino en población. Se estima que contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas, una cifra tan grande que escapa a nuestra imaginación. Si cada estrella fuera un grano de arena, necesitaríamos playas enteras para representarlas. Y aún así, esa arena sería solo una metáfora incompleta de la vastedad real. Pero las estrellas no están solas. La mayoría de ellas tienen sistemas planetarios, mundos que orbitan a su alrededor, como la Tierra orbita al Sol en los últimos años. Gracias a telescopios como Kepler y TESS, hemos confirmado la existencia de miles de exoplanetas, y los cálculos sugieren que podría haber más planetas que estrellas en la galaxia. Algunos de esos mundos son gigantes gaseosos, similares a Júpiter. Otros son rocosos, como la Tierra. Algunos orbitan cerca de sus estrellas, abrazados por el calor. Otros están tan lejos que son mundos helados, y entre ellos existe una franja especial en la zona habitable, donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida. Y quizás, vida. La diversidad de sistemas planetarios nos invita a reflexionar, porque si nuestra galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas, y cada una podría tener varios planetas, entonces hablamos de billones de mundos. Algunos podrían ser desiertos sin atmósfera, otros, océanos interminables, otros, selvas bajo cielos extraños, y quizás, en alguno de ellos, seres conscientes miren hacia arriba y se pregunten lo mismo que nosotros: ¿qué tan grande es nuestra galaxia? La inmensidad de estrellas también nos recuerda nuestra fragilidad. El Sol es solo una estrella más, ubicada en un brazo secundario de la espiral. No es especial en tamaño ni en brillo, pero para nosotros es el centro de todo. Esto nos enseña que la grandeza no está en la magnitud, sino en la perspectiva, porque en un mar de estrellas, cada una puede ser un universo en sí misma. La Vía Láctea no es solo grande por su extensión, sino por su abundancia. Cientos de miles de millones de estrellas, miles de millones de mundos, y entre ellos, uno que nos permite preguntar por todos los demás. Quizás la verdadera grandeza de la galaxia esté en recordarnos que no estamos solos, aunque aún no sepamos con quién compartimos el viaje. En el corazón de la Vía Láctea late un misterio. En este tramo del viaje, hablaremos del núcleo galáctico, del agujero negro Sagitario A, de cómo su gravedad organiza el movimiento de las estrellas, y de lo que significa que un objeto invisible sea el corazón de nuestra galaxia. Imagina un lugar donde la luz no puede escapar, donde el tiempo se curva y el espacio se pliega. Ese lugar existe y está en el centro de nuestra galaxia. El núcleo de la Vía Láctea es una región densa y brillante, situada a unos 27.000 años luz de la Tierra. Allí se encuentra Sagitario A, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a más de 4 millones de soles. Aunque no podemos verlo directamente, porque la luz no escapa de su interior, sabemos que está allí gracias al movimiento de las estrellas que lo rodean. Estas estrellas orbitan a velocidades increíbles como planetas alrededor de un sol invisible. Sus trayectorias revelan la presencia de una fuerza gravitatoria descomunal. Sagitario A por N es un monstruo devorador constante. La mayor parte del tiempo permanece tranquilo, absorbiendo pequeñas cantidades de gas y polvo, pero en ocasiones despierta. Entonces libera destellos de energía que iluminan el núcleo galáctico, recordándonos su poder. Los agujeros negros supermasivos no son exclusivos de la Vía Láctea. Se cree que casi todas las galaxias tienen uno en su centro. Algunos son mucho más grandes que Sagitario A, con masas de miles de millones de soles, y su influencia es decisiva en regulan la formación de estrellas, organizan el gas interestelar y marcan el ritmo de la evolución galáctica. En cierto sentido, Sagitario A es el corazón de la Vía Láctea. Su gravedad mantiene el núcleo cohesionado, su presencia organiza el movimiento de millones de estrellas, y aunque es invisible, su efecto se siente en toda la galaxia. Pero también es un recordatorio de nuestra pequeñez, porque lo que para nosotros es inconmensurable, para el universo es solo un detalle. Sagitario A
Es uno entre miles de agujeros negros supermasivos que pueblan el cosmos. En el centro de la Vía Láctea no hay luz, hay silencio. Un silencio que sostiene, organiza y transforma. Y en ese silencio late el corazón oscuro de nuestra galaxia. En este tramo hablaremos de cómo la Vía Láctea se compara con galaxias vecinas como Andrómeda, con gigantes como IC 1101 y con galaxias enanas que orbitan alrededor nuestro. Porque la grandeza de la Vía Láctea solo se entiende en contraste con las demás y imagina que nuestra galaxia, con sus 100.000 años luz de diámetro, es solo una ciudad en un mapa cósmico. Y que en ese mapa hay metrópolis mucho más grandes y aldeas mucho más pequeñas. La Vía Láctea es grande, pero no la más grande. Su diámetro de unos 100.000 años luz la coloca en la categoría de galaxias espirales mediana. Contiene cientos de miles de millones de estrellas, lo que la convierte en un sistema vasto y complejo. Sin embargo, nuestra vecina más cercana, la galaxia de Andrómeda, es aún mayor, con un diámetro de unos 220.000 años luz. Andrómeda contiene más estrellas que la Vía Láctea y se aproxima lentamente hacia nosotros. En unos 4.000 millones de años, ambas galaxias colisionarán y se fusionarán en una nueva galaxia gigante. Más allá de nuestro vecindario cósmico, existen galaxias colosales como IC 1101, una galaxia elíptica con un diámetro de más de 4 millones de años luz. Comparada con ella, la Vía Láctea es apenas un punto. IC 1101 contiene billones de estrellas, extendiéndose en un tamaño que desafía cualquier escala humana. En el otro extremo también existen galaxias enanas, algunas con apenas unos miles de millones de estrellas. Muchas de ellas orbitan alrededor de la Vía Láctea como satélites cósmicos. Ejemplos son la galaxia enana de Sagitario o las nubes de Magallanes, visibles desde el hemisferio sur como manchas difusas en el cielo. Comparar la Vía Láctea con otras galaxias nos recuerda que la escala es relativa. Para nosotros, 100.000 años luz es inconmensurable, pero en el universo es solo un tamaño intermedio. Lo fascinante es que a pesar de no ser la más grande, la Vía Láctea es especial para nosotros. Es nuestro hogar, es el escenario donde nació la Tierra, donde surgió la vida, donde se desarrolló la conciencia capaz de contemplar el cosmos. Y quizás en otras galaxias existan seres que piensen lo mismo de su hogar, que miren hacia afuera y se pregunten cómo se compara su galaxia con las demás. La Vía Láctea es grande, pero no única. Es una ciudad en un universo lleno de ciudades, aldeas y metrópolis cósmicas, y en esa diversidad descubrimos que la grandeza no está en el tamaño, sino en la capacidad de mirar más allá. Nuestra galaxia no flota sola en el vacío, forma parte de una red inmensa, un tejido cósmico que conecta miles de millones de galaxias. En este tramo hablaremos de la posición de la Vía Láctea, dentro del grupo local, de su relación con la galaxia de Andrómeda y otras vecinas, de cómo todas juntas forman parte del supercúmulo de Virgo, y de cómo ese supercúmulo se integra en una estructura aún mayor, la Niaquía, el continente cósmico que habitamos. Me imagina que nuestra galaxia es una ciudad. Esa ciudad pertenece a un barrio, ese barrio a una provincia, y esa provincia a un continente. Así es como la Vía Láctea se organiza en el universo. La Vía Láctea forma parte del grupo local, un conjunto de más de 50 galaxias que orbitan en torno a un centro gravitacional común. Entre ellas destacan Andrómeda, las nubes de Magallanes y varias galaxias enanas. El grupo local tiene un diámetro de unos 10 millones de años luz. Comparado con la Vía Láctea, es una estructura mucho mayor, pero aún pequeña dentro del universo observable. Más allá del grupo local, encontramos el supercúmulo de Virgo, una concentración de miles de galaxias que se extiende por decenas de millones de años luz. La Vía Láctea y Andrómeda son solo dos entre miles de sistemas que forman parte de este supercúmulo. Pero incluso el supercúmulo de Virgo es solo una región dentro de una estructura más vasta en la Niaquía. El supercúmulo, que significa cielo inmenso en hawaiano. La Niaquía contiene más de 100.000 galaxias y se extiende por 500 millones de años luz. Es nuestro continente cósmico, el lugar donde la Vía Láctea habita junto a incontables mundos. La posición de la Vía Láctea en el universo observable nos recuerda que no somos el centro, somos una galaxia más, en un mar de cientos de miles de millones. El universo observable tiene un diámetro de unos 93.000 millones de años luz. Dentro de esa inmensidad, la Vía Láctea es apenas un punto, y sin embargo para nosotros es todo. Es el escenario donde nació la vida, donde surgió la conciencia, donde se formuló la pregunta que ahora nos guía. Lo fascinante es que aunque ocupamos un lugar diminuto, podemos observar mucho más allá. Nuestros telescopios nos permiten ver galaxias a miles de millones de años luz de distancia, y en ese acto de mirar ampliamos nuestro sentido de pertenencia, porque aunque estamos en un rincón, ese rincón nos conecta con el todo. La Vía Láctea no es el centro del universo, pero es nuestro centro. Y en su posición dentro de la Niaquía, dentro del universo observable,
descubrimos que la grandeza no está en ocupar el lugar principal, sino en ser parte de la inmensidad. Nuestra galaxia no está quieta. Se mueve, gira, avanza, como una nave inmensa en el océano cósmico. En este tramo hablaremos de la rotación de la Vía Láctea, de su movimiento dentro del grupo local, de la atracción mutua con Andrómeda y de la colisión que ocurrirá dentro de miles de millones de años. Imagina que todo lo que ves en el cielo nocturno, cada estrella, cada planeta, cada nube de gas, está viajando contigo a una velocidad inimaginable. La Vía Láctea no es un escenario fijo, es un viaje constante. En la Vía Láctea gira sobre sí misma. Las estrellas, incluido nuestro Sol, orbitan alrededor del centro galáctico. El Sol tarda unos 225 millones de años en completar una vuelta. Eso significa que, desde que nació, ha dado apenas unas 20 órbitas alrededor del núcleo. Pero la rotación no es uniforme. Las estrellas cercanas al centro se mueven más rápido, mientras que las más alejadas lo hacen más lentamente. Este movimiento revela la presencia de materia oscura, una sustancia invisible que constituye la mayor parte de la masa de la galaxia y mantiene unidos sus brazos espirales. Además de girar, la Vía Láctea se desplaza dentro del grupo local a más. Se mueve hacia la galaxia de Andrómeda a una velocidad de unos 110 kilómetros por segundo. Esa atracción mutua es tan fuerte que, dentro de unos 4.000 millones de años, ambas colisionarán y se fusionarán en una nueva galaxia gigante, a la que algunos llaman Milcamida. La colisión con Andrómeda no será un choque violento como lo imaginamos en la Tierra. Las estrellas están tan separadas que la mayoría no se tocará, pero sus órbitas cambiarán, sus trayectorias se alterarán, y el cielo nocturno se transformará en un espectáculo de luz y movimiento. El agujero negro de la Vía Láctea y el de Andrómeda también se unirán, formando un monstruo aún más masivo en el centro de la nueva galaxia. Y aunque para entonces la Tierra podría no existir, el proceso seguirá siendo parte de la historia cósmica. Más allá de esa fusión, la Vía Láctea también se mueve junto con el grupo local hacia el Gran Atractor, una región del espacio cuya gravedad arrastra miles de galaxias. Este movimiento nos recuerda que no estamos quietos en el universo. Somos parte de una corriente inmensa, un río cósmico que fluye hacia destinos desconocidos. La Vía Láctea no es un lugar fijo. Gira, avanza, se transforma. Y en ese movimiento descubrimos que la inmensidad no es solo tamaño, es también destino. Nuestra galaxia no viaja sola. A su alrededor orbitan pequeñas compañeras, galaxias satélite que la acompañan en su viaje cósmico. Esta noche exploramos la relación de la Vía Láctea con esas vecinas invisibles que forman parte de su historia. En este tramo hablaremos de las galaxias satélite que orbitan la Vía Láctea, como las nubes de Magallanes y la galaxia enana de Sagitario, de cómo interactúan con nuestro hogar cósmico y de lo que significa que la Vía Láctea sea parte de una familia galáctica. Imagina que la Vía Láctea es una ciudad inmensa y que a su alrededor hay pueblos pequeños, orbitando como luces que nunca se apagan. Esos pueblos son las galaxias satélite. La Vía Láctea no está sola. A su alrededor orbitan más de 50 galaxias enanas, pequeñas pero significativas. Estas galaxias satélites son parte del grupo local, y su interacción con la Vía Láctea ha moldeado nuestra historia cósmica. Las más conocidas son las nubes de Magallanes, visibles desde el hemisferio sur como manchas difusas en el cielo. La Gran Nube de Magallanes tiene unos 14.000 años luz de diámetro y contiene decenas de millones de estrellas. La pequeña Nube de Magallanes es más pequeña, pero igualmente fascinante. Ambas orbitan la Vía Láctea y están en proceso de ser absorbidas por ella. Otra compañera importante es la galaxia enana de Sagitario, que está siendo desgarrada por la gravedad de la Vía Láctea. Sus estrellas se dispersan y forman corrientes estelares que cruzan nuestro cielo. Es un recordatorio de que las galaxias no son entidades aisladas, sino sistemas que interactúan, se fusionan y se transforman. Las galaxias satélite no son solo acompañantes, son también fuentes de estrellas y gas. Cuando la Vía Láctea las absorbe, incorpora su materia y la utiliza para formar nuevas generaciones de estrellas. En cierto sentido, las galaxias enanas son alimento para las grandes, pero también son testigos de la historia. Sus órbitas, sus corrientes estelares, sus colisiones pasadas, nos cuentan cómo la Vía Láctea ha crecido a lo largo de miles de millones de años. Porque nuestra galaxia no siempre fue tan grande. Se ha expandido gracias a la fusión con otras más pequeñas. Esto nos recuerda que la grandeza no es solo tamaño, es también relación. La Vía Láctea es grande porque está rodeada, acompañada, nutrida por sus satélites. Y en esa interacción descubrimos que el universo es una red de vínculos invisibles. La Vía Láctea no viaja sola. A su alrededor, pequeñas galaxias orbitan como luciérnagas cósmicas. Y en esa compañía descubrimos que la inmensidad también se construye con lazos.
Nuestra galaxia parece inmensa. Pero, ¿qué significa su tamaño cuando lo comparamos con el universo entero? Esta noche, exploramos cómo la Vía Láctea se sitúa dentro del universo observable y que nos dicen sus límites sobre nuestra capacidad de comprenderlo. Este tramo hablaremos de la escala del universo observable, de cómo la Vía Láctea se relaciona con esa inmensidad, de los límites que tenemos para medirlo y de lo que significa que nuestra galaxia sea solo una entre cientos de miles de millones. Imagina que la Vía Láctea, con sus 100.000 años luz de diámetro, es apenas un punto en un mapa que se extiende por 93.000 millones de años luz. ¿Qué significa ser un punto en un océano tan vasto? El universo observable es la porción del cosmos que podemos ver desde la Tierra. Su diámetro es de unos 93.000 millones de años luz. Dentro de esa inmensidad, la Vía Láctea es apenas una galaxia mediana, una ciudad cósmica entre cientos de miles de millones de otras. Esto nos recuerda que la grandeza es relativa. Para nosotros, 100.000 años luz es inconmensurable, pero en el contexto del universo observable, es solo una medida intermedia. La Vía Láctea forma parte de la Niaquia, un supercúmulo que contiene más de 100.000 galaxias. Y la Niaquia, a su vez, es solo una región dentro de un universo que se extiende más allá de lo que podemos medir. Los límites del universo observable no son físicos, sino perceptivos. Están definidos por la velocidad de la luz y la edad del cosmos. Solo podemos ver hasta dónde la luz ha tenido tiempo de llegar desde el Big Bang. Más allá de ese horizonte, el universo sigue existiendo, pero permanece invisible. La comparación entre la Vía Láctea y el universo observable nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad de medir, porque aunque podemos calcular distancias inmensas, siempre hay un límite. El horizonte cósmico marca el borde de lo que podemos conocer. Y sin embargo, incluso dentro de esos límites, la Vía Láctea es significativa. Es el lugar donde surgió la conciencia capaz de preguntarse por el universo. Es el punto desde el cual miramos hacia afuera y tratamos de comprender lo infinito. Quizás la verdadera grandeza de la Vía Láctea no esté en su tamaño, sino en su papel como ventana. Porque desde este rincón del cosmos podemos observar galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Y en ese acto de mirar ampliamos nuestra pertenencia al todo. La Vía Láctea es inmensa, pero también diminuta. Es un punto en un océano de 93.000 millones de años luz. Y en ese contraste, descubrimos que la grandeza no está en la medida, sino en la capacidad de contemplar lo inconmensurable. En este último tramo hablaremos de lo que hemos aprendido en la escala de la Vía Láctea, su abundancia de estrellas y mundos, su posición en el universo, y lo que todo esto significa para nosotros como seres conscientes. Porque la grandeza de la galaxia no está solo en sus cifras, sino en nuestra capacidad de contemplarlas. Imagina que eres una chispa en un mar de 100.000 millones de estrellas. ¿Qué valor tiene esa chispa? ¿Qué significa ser parte de algo tan vasto? La Vía Láctea es inmensa. Sus 100.000 años luz de diámetro, sus cientos de miles de millones de estrellas, sus billones de mundos. Todo ello nos recuerda que somos pequeños, pero también nos recuerda que somos parte de algo mayor, porque en esa inmensidad la Tierra es un punto. Y en ese punto surgió la vida. En esa vida surgió la conciencia capaz de mirar hacia afuera y preguntarse por la inmensidad. La grandeza de la Vía Láctea no está solo en su tamaño, está en el hecho de que dentro de ella existe un rincón donde alguien puede contemplarla, donde alguien puede sentir la calma de la noche y preguntarse por el cosmos. Si este viaje por la Vía Láctea te ha hecho sentir parte de algo más grande, suscríbete al canal, porque aquí, cada noche, dejamos que la ciencia se convierta en calma. La reflexión final es simple y profunda. Somos pequeños, pero no insignificantes, porque la inmensidad de la galaxia nos da perspectiva. Nos recuerda que nuestras preocupaciones son diminutas en comparación con los 100.000 años luz que nos rodean. Y sin embargo, esas preocupaciones son reales. Son humanas, son parte de lo que significa estar vivo en este rincón del cosmos. La Vía Láctea nos enseña que la grandeza no está en dominar, sino en contemplar, no está en poseer, sino en pertenecer. Y nosotros pertenecemos a esta espiral inmensa, a este hogar cósmico que nos sostiene. Quizás la pregunta no sea qué tan grande es nuestra galaxia, sino qué tan grande es nuestra capacidad de sentirla. Porque en la inmensidad de la Vía Láctea, somos una chispa. Y en esa chispa está la posibilidad de contemplar el todo. Que esta noche, la calma de la ciencia te acompañe bajo el cielo de nuestra galaxia.